días y bienvenidos a este podcast de prevención de Ibermutua, en el cual tratamos diferentes temas en materia de prevención y hoy estamos hablando del tema del psicosocial. Desde 2012, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la nota técnica, con la NTP 926, ya saca una metodología para poder medir estos factores psicosociales. Y hoy, para hablarnos de ello, tenemos a Jesús Pérez, que es uno de los creadores de esta metodología. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días, Francisco. Muchísimas gracias por habernos invitado a participar en esta pequeña charla, en esta pequeña entrevista contigo. Perfecto. Entre otras cosas, Jesús es licenciado en Derecho y Psicología, pertenece a la escala de titulados superiores del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y actualmente es jefe de la Unidad Técnica de Psicología del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria del Instituto. Entre otras cosas, durante su vida profesional ha participado en el desarrollo de numerosos documentos y herramientas a la ayuda de los riesgos psicosociales. Jesús, ¿qué importancia tienen los riesgos psicosociales dentro de la prevención de riesgos laborales? Bueno, yo creo que la importancia de los riesgos psicosociales es algo que puede ser analizado desde distintas ópticas, ¿no? ¿Quién otorga esta importancia? Pero desde un punto de vista casi institucional, académico, de quien de alguna manera está atento a lo que está ocurriendo, yo creo que es evidente que la importancia ha ido creciendo en los últimos años. Tú has ido mostrando de alguna manera, o has hecho una pequeña referencia de tu introducción, ¿no?, de cómo las cosas han ido cambiando de forma clara, además, ¿no? Es decir, ha habido un esfuerzo institucional, académico, de investigación, se ha producido cantidad de documentación, se han empezado a poner cifras, ¿no?, de manera concreta para poder acotar y tener una cierta idea cuantitativa de qué es lo que está ocurriendo. Bueno, es decir, a nivel europeo pues tenemos documentos y tenemos hitos importantes. Yo creo que aquel documento de la guía sobre el estrés relacionado con el trabajo, que de alguna forma fue el pistoletazo, los acuerdos marcos europeos posteriores de estrés laboral y acoso, y de forma lenta y progresiva la conciencia de la importancia claramente es relevante. Aquí parece que el propio Instituto, ¿no?, Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, la Inspección de Trabajo, las asociaciones sindicales, empresariales y las mutuas en España, pues yo creo que han jugado un papel bastante importante. Y esto además se acaba reflejando en lo que cuentan las propias instituciones europeas, ¿no?, de los propios marcos estratégicos para la seguridad laboral, tanto el europeo como el nacional en España, pues recogen el tema de los riesgos psicosociales de manera importante. Pero es que además, tú has hablado antes del tema del estrés, y yo creo que es un tema relevante indicar que, por ejemplo, la importancia viene dada también por la cantidad de gente afectada, ¿no? Entonces, por poner un dato, que los datos, a ver, las cifras reflejan las cosas de una manera, más clara, ¿no? Es decir, la sexta encuesta europea de condiciones de trabajo para España, es una encuesta europea, pero con datos para España, daba un dato bastante relevante, ¿no? Es decir, el 30% de los trabajadores indican que trabajan siempre en situación de estrés, y un 36% que lo hace a menudo. Es decir, estas son unas cifras absolutamente contundentes, ¿no? Y claro, ¿por qué? Bueno, pues los estresores que tú comentabas, ¿no? Bueno, pues una quinta parte dice estar expuesto a exigencias emocionales extremas, ¿no? Es decir, hay un 5% que de una u otra forma se ha visto víctima de discriminación. Hay mucha gente que está afectada por horarios atípicos de trabajo. Una cuarta parte de la gente tiene dificultades para conciliar su vida personal y su vida laboral. Es decir que, todo esto de alguna manera idea, ¿no?, de la importancia que estas cuestiones, al menos desde un punto de vista académico y de impacto, pues tienen. ¿Y las empresas, tú crees que les están dando la importancia que requieren esto que estás comentando? Bueno, esta es una perspectiva un poco distinta del asunto, ¿no? Es decir, la importancia que dan las empresas a las cosas. Aquí yo creo que confluyen aspectos distintos, ¿no? Es decir, claro, es verdad que cada vez son más conscientes las empresas, ¿no?, del hecho de que existe una relación entre la exposición a ciertas condiciones de trabajo que no son las condiciones clásicas con las que se han relacionado básicamente las empresas, esta relación con ciertos daños a la salud. Pero también cada vez son conscientes de que no solamente el impacto es sobre la salud de los trabajadores o de las personas, sino que también hay un cierto impacto sobre las propias empresas, en términos de absentismo, de conflictividad, es decir, de otras cuestiones que a ellas les afectan directamente.
Y claro, la importancia que le concede, la importancia es un concepto relativo, diría yo, ¿no? Es decir, algo es importante en relación a otras cosas. Lo que es importante hoy quizá no lo sea mañana, o lo que es importante para mí quizá no lo sea para otra empresa. Y aquí, claro, hay que hilar un poco más fino, porque cada sector de actividad concede una importancia a unas cuestiones y no a otras. Por ejemplo, los sectores de construcción, de industria, agrario, tienden a identificar en gran medida que sus factores de riesgo están relacionados con los factores de higiene y de seguridad. El sector servicios, sin embargo, pues se fija en el trabajo con público, en las presiones de tiempo, se fija en la intensificación del trabajo, etc. El propio tamaño de la empresa es un dato muy interesante también, porque el tamaño de la empresa a veces decide a qué se le concede importancia o qué es, que puede ser prescindible, ¿no? Bueno, por ello quiero decir que sí hay más importancia, depende de sectores, depende de tamaño de empresa. Mira, por ejemplo, en el sector servicios, pues los sectores de sanitarios, el sector servicios sociales, educativos, etcétera, pues tienden a dar más importancia a estas cuestiones que quizá a otras. Y bueno, lo has comentado tú también, ¿no? La época que hemos vivido de pandemia, con todo lo que ha supuesto desde el punto de vista de impacto también, de condiciones de trabajo, etcétera, teletrabajo, plataformas, etcétera, yo creo que sí que ha supuesto una visibilización de estos factores de riesgo y, por tanto, también de la importancia. Pero siempre hay que decirlo que la psicosociología es la disciplina preventiva menos contratada y en la que menos hacen las empresas normalmente cuando contratan con servicios de prevención ajeno, que es como lo hace la mayoría de ellas. Y entonces, no sé si tendrás datos de cuál es el porcentaje de implantación de los riesgos psicosociales en España. ¿Y por qué piensas que estamos en esa situación? Bueno, quiero decir que yo creo que, como he comentado de forma, es indudable que la actividad en cuanto al abordaje y el tratamiento de los riesgos ha ido creciendo, sigue haciéndolo, ¿no? A las actividades de gestión de prevención más clásicas pues se ha ido incorporando los riesgos psicosociales. Yo creo que hay que decir que no siempre desde el convencimiento de la utilidad de ellos, no siempre, bueno, entendiendo o dándole quizá una utilidad menor o un valor menor, y muchas veces desde el imperativo legal, ¿no? Y ese crecimiento y esa implantación yo creo que es bastante dispar, como he dicho, en función de sectores y de tamaños, ¿no? Yo, desde luego, no tengo un indicador único Claro. que hable de la implantación, pero, por ejemplo, sí que hay algunos datos que nos pueden reflejar, ¿no? Algunas cosas. Por ejemplo, hay una encuesta, la de riesgos SENER, la de riesgos nuevos y emergentes y de gestión de riesgos laborales, que es una encuesta que se ha ido repitiendo, y, por ejemplo, esta encuesta a empresas de más de 20 trabajadores. Y eso tiene que quedar claro porque, claro, las de menos de 20 estamos ante otro colectivo totalmente distinto, ¿no? Las de más de 20 trabajadores, cuando se les pregunta si tienen protocolos, si tienen procedimientos para prevenir cuestiones de riesgos psicosociales, que es una forma de ir incorporando a la gestión, pues en el año 2014, por ejemplo, en tema de protocolos para el tema del estrés, había un 30% que decía que los tenía. Y en el año 19 es prácticamente un 40%. Exactamente igual en protocolos de violencia o de acoso, que pasa de un 40% en el año 14 prácticamente a un 50 y tantos en el año 19. Es decir, que cosas se hacen, pero bueno, siempre de una manera menor. Un 50% de estas empresas de más de 20 dicen que imparten formación sobre estas cuestiones y un 60% que las incluyen en sus evaluaciones los riesgos sobre aspectos organizativos. ¿Por qué? Me preguntas. ¿Qué razones para explicar esta implantación dispar, ¿no? y probablemente incompleta? Pues bueno, yo algunos ya las he comentado. Por una parte, sectores de actividad distintos que perciben también riesgos diferentes, que están afectados por cuestiones distintas y, por tanto, asignan importancia a otras cosas. También, es decir, que hay una diferencia importante en cuanto a los recursos disponibles por parte de las empresas, ¿no? Recursos, las especializaciones y la dedicación. Y aquí la pequeña empresa claramente está en desventaja, sin ninguna duda. La propia temática, ¿no? Es decir, la propia complejidad de la temática psicosocial, que es una temática que se mueve en parámetros pues algo distintos de los riesgos tradicionales como la seguridad, o en menor medida, pero también un poco la higiene. Es decir, esta naturaleza de la relación entre condiciones de trabajo, exposición, consecuencias, es un poco distinta. Tú has comentado también algún dato importante, ¿no? Es decir, esta tendencia a llevar todo al individuo, ¿no? Como
El individuo es el que tiene, el que sufre. Bueno, nosotros, es decir, si no centramos bien cuál es la cuestión de la psicosociología, pues es difícil hacer nada, ¿no? Y son las condiciones de trabajo propiamente. Hay que pensar también que son cuestiones, las cuestiones que tratan las condiciones de trabajo que forman parte de lo que llamamos factores psicosociales. Muchas de ellas, además, o algunas de ellas, tienen claramente un abordaje jurídico. Es decir, entonces hay una cierta, no sé si colisión, pero sí hay una cierta, bueno, a la hora de su abordaje, pues puede haber perspectivas distintas. Por poner un caso, el tipo de trabajo, sin ninguna duda, debe tener un enfoque técnico preventivo. Pero también está regulado legalmente por el Estatuto de los Trabajadores, es objeto de negociación en los convenios y, por tanto, bueno, pues está en ese campo. Y yo creo que también hay otra cuestión que pues muchas veces desanima, ¿no? Es decir, al final las empresas acaban buscando soluciones rápidas a sus problemas y en el tema de riesgos psicosociales no hay soluciones estándar a los problemas. Es decir, cada situación requiere un camino propio de identificación, de evaluación, de análisis de la situación y de toma de medidas concretas para esa situación. Entonces, bueno, o sea, hay aspectos que empujan, ¿no?, a esta mayor implantación, pero también, bueno, pues claramente hay frenos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de herramientas pone el instituto a disposición de las empresas en esta materia? Bueno, pues me preguntas por herramientas sobre la cuestión de los riesgos psicosociales. Hombre, yo creo que tenemos que tener un concepto un poco amplio de lo que son herramientas y lo que es la cuestión de riesgos psicosociales, ¿no? A veces pensamos, cuando hablamos de herramientas, rápidamente acabamos pensando en metodologías de evaluación, ¿no? Y cuando hablamos de gestión pensamos en evaluación. Pero hay que pensar que la gestión es un proceso bastante más amplio que la evaluación. Es decir, gestionar también es formar, gestionar es sensibilizar, gestionar es integrar. Y en esa medida, pues yo creo que el instituto pues pone herramientas diversas y distintas, pensando también que hay agentes distintos en materia de prevención de riesgos. Es decir, el técnico de prevención es un agente, pero también lo es el delegado de prevención o lo es el trabajador. Y todos ellos son gente interesada en materia, en estas cuestiones, ¿no?, en la medida que les afecta. Que digo, quizá como primera herramienta el propio instituto es una herramienta, ¿no? Es decir, el instituto tiene por su propia estructura, tiene una serie de unidades técnicas de psicosociología que trabajan durante todo el año para producir documentos materiales que luego pone en manos de los técnicos y que es lo que utiliza. Quizá de una forma más visible, ¿no?, de manera más concreta, pues otra de las herramientas documental importante, yo creo que son las famosas notas técnicas de prevención. Es decir, tiene casi 80 notas técnicas de prevención sobre riesgos psicosociales o cuestiones directamente relacionadas o más o menos conexas. Yo creo que es una herramienta muy potente y muy utilizada. Pero el instituto produce también otro tipo de material documental, produce monográficos, produce guías, etcétera, que bueno, abordan sectores concretos o temas específicos y que son de mucho interés. Por poner algún ejemplo de cuestiones que son de actualidad, yo creo que bastante reciente, pues se ha publicado hace poco una guía para la evaluación y gestión de los riesgos ergonómicos y psicosociales en el sector hotelero. Ha publicado otra para el tema de atención en residencias sanitarias, cuidado de personas mayores. Ha publicado otra sobre el tema de COVID y prácticas de intervención en centros sanitarios, psicosociales, vamos. Es decir, que produce material muy diverso, produce vídeos, produce pósters, dípticos, material divulgativo y, por supuesto, pues produce un poco, quizá la parte más visible esa que hemos ido al principio, que son las metodologías de evaluación. Bueno, pues esto tiene, como he comentado, tiene varias. Tiene la del método de factores de riesgo psicosociales, que es una metodología a la cual el instituto dedica tiempo y esfuerzos todos los años para adecuarla, para corregir y mejorarla permanentemente, para atender las consultas que se producen. Y ha incorporado últimamente también a este paquete de herramientas pues el método para la gestión y evaluación de factores psicosociales en pequeñas empresas, que complementan de alguna manera con una perspectiva un tanto distinta a lo que puedan necesitar las pequeñas empresas. Y en este paquete de herramientas, pues, de la evaluación, que es lo que muchas veces pensamos, pues decir que hay algunas notas técnicas, como tú has comentado al principio, que son específicamente
pensadas, el tema de la evaluación, y hay un texto también que es una herramienta de consulta por los técnicos, que es el de orientaciones para la evaluación de riesgos psicosociales, que de alguna manera también es una herramienta documental, pero de uso para llevar a cabo. Por lo tanto, yo creo que el concepto de herramienta, más allá de la evaluación, cualquier persona que se acerque a la página web del instituto, al portal de psicosociología del instituto y a la parte de documento, pues podrá encontrar un montón de cosas que resulten de interés. ¿Cuáles son los riesgos psicosociales que están afectando en la actualidad a los trabajadores? Bueno, vamos a ver, es decir, cuando hablamos nosotros distinguimos entre lo que son la exposición a factores de riesgo psicosocial y lo que son los riesgos propiamente, ¿no? El riesgo es la probabilidad de que se materializa una consecuencia con los daños que pueda generar, y los factores de riesgo pues son aquellos aspectos de las condiciones a los que hay una exposición que son susceptibles de generar estos riesgos. Como riesgos, normalmente cuando se habla de riesgos, la clasificación de los riesgos más asumida o más general, y aquí también hay mucha discusión, es decir, académica, ¿no?, sobre estas cuestiones, pues el riesgo de estrés, el riesgo, todo lo que tiene que ver con el tema de la violencia, acoso, etcétera, y el tema de la fatiga. Claro, a todo esto se puede llevar por exposición a factores de riesgo diferentes, que es lo que de alguna manera a nosotros nos es interesante, porque es a lo que tenemos que tender cuando hacemos intervención o cuando hacemos evaluación en los puestos de trabajo. Y claro, aquí, bueno, pues el tema de los factores de riesgo depende fundamentalmente de los sectores de actividad. Como he comentado, el sector servicios, por ejemplo, pues los datos que acaba de publicar SENER, pues habla fundamentalmente del trabajo con público, léase o sea el que sea, pacientes, clientes, alumnos, etcétera, ¿no? Es decir, el trabajo con público que genera un tipo de demanda emocional y a veces de situaciones complicadas, generando este tipo de riesgos, de violencia, acoso, etcétera, y todo lo que tiene que ver con el tema de la intensidad del tiempo de trabajo, podríamos decirlo, ¿no? El tiempo de trabajo en términos de duración, en términos de intensidad, en términos de alargamientos de jornada. Ahora se habla mucho de la desconexión digital, que tiene una relación directa con este tipo de cuestiones. Bueno, es decir, por señalar algunos, probablemente haya más, pero por señalar algunos. Y sobre todo, ¿qué actuaciones tiene que llevar a cabo la empresa para prevenir de que empiecen a ocurrir esos riesgos? Bueno, pues vamos a ver. Actuaciones antes de. Bien, la pregunta es interesante porque las actuaciones tienen que tener un carácter preventivo, ¿no? Antes de. Yo, casi lo primero de todo que diría de lo que debe de tener de lo que debe hacer hay que hacer para poder encarar este tipo de cuestiones, quizá lo primero es entender cuáles son las reglas de juego de lo que se está haciendo, ¿no? Claro, hay que entender de alguna manera que el esquema, ¿no?, que se maneja de exposición a riesgos y de consecuencias en otras disciplinas preventivas no es directamente aplicable a esto. Sin embargo, hay que entender claramente que no se puede minusvalorar de ninguna manera el daño a la salud que puede suponer la exposición a estos factores de riesgo psicosocial. Hay que entender también, porque son las reglas de juego, que aquí no existen recetas milagrosas. Hay que entender que trabajamos sobre condiciones de trabajo, ese es nuestro campo de trabajo, es decir, es lo que hay que identificar, condiciones de trabajo, si bien, como he comentado antes, con unas reglas de juego pues un poco distintas. Tú antes hablabas en la pregunta, en la presentación inicial, de que a veces no se hace porque se dice que la persona, sí, la persona es individual y hay una variabilidad individual, pero que existe esta variabilidad individual no significa de ninguna manera que no conozcamos que la exposición a ciertos factores de riesgo no tengan sus consecuencias. Y atender a estas reglas, que de alguna manera algunas de ellas son un poco especiales, no puede animar a no hacer nada, porque hay que hacer. Y en este aspecto, los modelos clásicos de gestión de riesgos, los modelos cíclicos de identificación, evaluación, intervención, control de eficacia, etcétera, son absolutamente aplicables. Dicho esto, lo que se debe de hacer siempre antes es que aquellos factores psicosociales, condiciones de trabajo, en definitiva, su materialización en cada puesto de trabajo se debe garantizar que no generen daños. Es decir, hay que diseñarlos para que no generen daños. Es decir, de tal manera que, por referirme a los que he comentado antes,
que el tiempo de trabajo no puede generar una fatiga no recuperable o una fatiga crónica, que si yo tengo trabajo con clientes o tengo demandas emocionales, pues no pueden comprometer mi salud mental, o que si tengo un trabajo repetitivo y tal, no pueden suponer una carga mental excesiva. Y esto significa básicamente dos cosas. Por una parte, o eliminar los factores de riesgo psicosocial o diseñar desde el principio esa condición de trabajo para que esto no ocurra, o si no es posible, porque a veces uno tiene que trabajar con público, uno tiene que trabajar de noche, uno tiene que hacer ciertas cuestiones, o si no es posible, dotar de recursos para gestionar la exposición y sus consecuencias. Esto de diseñar, cambiar los factores de riesgo o dotar de recursos es lo que tradicionalmente se viene a llamar intervención primaria o secundaria. Pero claro, las actuaciones en concreto que se pueden llevar a cabo pues son muy variadas, y todo aquello que tenga que ver con la modificación o el diseño de un puesto de trabajo, del sistema productivo con carácter general, del diseño de los procedimientos de trabajo, de la ordenación del trabajo, del desarrollo de protocolos, procedimientos de riesgo específico, de la formación o el desarrollo de habilidades personales para gestionar cierto tipo de situaciones, la comunicación interna, la potenciación de sistemas sanos de liderazgo. Todo ello, en la medida en que se concreten acciones concretas, son actuaciones de intervención en materia de riesgos psicosociales. Y siempre, como he dicho antes, pues deben de ser intervenciones y actuaciones específicas. Es decir, no existe la solución mágica. Lo que existe es, en cada caso concreto, en cada situación concreta, aquella medida de intervención que es la ajustada exactamente al problema que se tiene. Y también, bueno, pues teniendo en cuenta que muchas de estas actuaciones, muchas intervenciones no producen resultados de forma inmediata. Es decir, hay que tener una cierta paciencia, y los resultados pues normalmente pues, se pueden ver a un medio o un largo plazo cuando se quieren obtener cambios de alguna manera duraderos en estas condiciones de trabajo y en sus efectos. Pues nada, Jesús, pues mira, ya nos hemos quedado ya sin tiempo. La verdad es que ha sido muy interesante tu ponencia. Ya se ha visto que las empresas tienen a su disposición herramientas, tanto empresa grande o entendemos pyme de más de 20 trabajadores como de menos de 20 trabajadores, adaptados a sus necesidades. Por lo tanto, ya no es excusa como tal el hecho de que no haya una objetivación, sino que pueden hacer ellos actuaciones en relación con los riesgos psicosociales. Pues lo dicho, muchas gracias Jesús por tu tiempo, por habernos acompañado y habernos explicado todo esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Muy amable.